El país en el que yo nací fue alguna vez uno de los más violentos del mundo. La guerra era una palabra en mayúsculas que teñía de dolor y muerte nuestros días. Yo hacía música. Yo estaba en el colegio. Yo sembraba el campo. Yo quería hacer algo por esa Colombia que nos aturdía con bombas, secuestros, cruce de balas, destierro. Pero Colombia no es un país violento. Sino que ha sido violentado. Por eso cruzamos la línea. Pasamos de la impotencia a la acción. Y tomamos una decisión. Empezamos un proyecto. Cuando nos acercamos al dolor de las víctimas, vimos en ellas una fuerza transformadora que haría posible una nueva versión del país. Y en la energía de los niños, niñas y jóvenes, la solución. Reconocemos en ellos todo lo que se necesita para hacer realidad el sueño de la paz. Niños y niñas, pequeños exploradores que se atreven a aprender de otra forma. Esta metodología es diferente no solo porque se utiliza el arte y la lúdica, sino que enseñamos habilidades para la vida a través de esta. Lo que más aprendí de la clase es amar, respetar, que debo ser amable y amorosa. Al principio yo llevaba una idea de los encuentros y después tocó modificarlas totalmente porque no es como yo crea, es como ellos me las puedan dar. No solamente son ellos los que aprenden, sino que yo aprendo de ellos. Gracias Fundación Mi Sangre por enseñarme a compartir con hartas personas y a interactuar con cada una de ellas. Los estudiantes aprendieron que muchas veces sus sueños no dependen exactamente de sus miedos, sino de procesos y proyectos que tienen ellos en su cabeza. Yo creo que ahí fue donde aprendieron a soñar. Jóvenes que empiezan su recorrido como líderes, creativos, soñadores, que se inventan soluciones a los problemas de su comunidad y que logran verdaderas transformaciones. Yo antes hacía parte de una pandilla, era la única mujer y todos mis amigos hacían parte de este mundo. Y ahora soy una líder, lidero mi propio proyecto juvenil de mujeres y trabajamos para nuestra comunidad. Cuando yo conocí Fundación Mi Sangre, estaba intentando salir del camino quizás de la oscuridad, ese camino donde está la timidez, donde está la tristeza, donde está la búsqueda de aprobación. Fundación Mi Sangre fue como ese empujoncito a Ani, ámate, hazlo. Entonces yo aprovecho esto para dar las gracias y para decir que sí se puede. A pesar de las diferencias siempre buscamos un bien común. Es poder sentir que estamos juntos por una misma causa, por una misma lucha, por una construcción de paz. Somos muchos, queremos hacer más, creemos que este es el camino. Nos unimos con otros y creamos una red de jóvenes constructores de paz. Damos un paso adelante y proponemos los cambios que queremos ver en el mundo. Gracias a la experiencia, gracias a la articulación, gracias a soñarse las cosas diferentes, logramos acciones de incidencia que han transformado nuestras realidades y hemos aportado a la construcción de paz a nivel nacional. ¿Te duele tu país? ¿No estás de acuerdo con lo que pasa, con lo que ves? Cámbialo. Con argumentos, con acciones, con más personas. Podemos incidir en la conciencia de muchos. En la agenda pública, en la política. Hablar con aquellos que hoy toman las decisiones, porque nosotros las tomaremos mañana. Soñamos con un país en el que las nuevas generaciones sean protagonistas de la construcción de una cultura de paz. Y sabemos que no estamos solos en esta apuesta. Por eso activamos ecosistemas, unimos orillas y mundos aparentemente opuestos. Creemos que la paz se construye desde casa. Desde cada individuo. Y que juntos, todos, uniendo nuestros saberes, experiencias e ideas, seremos una red que crece y se expande y que escribe un nuevo capítulo de la historia de Colombia. De esa Colombia que cree y que se atreve a soñar. Porque en tiempos de crisis, la esperanza es un deber. Y nuestro deber es la paz. Es tiempo de cambiar.